Saludos especiales a los prestantes académicos nacionales e internacionales. Es motivo de especial complacencia el poder dirigirme a ustedes en este magnánimo evento académico vinculado con el Foro Chat de las líneas de investigación de la Universidad Bicentenaria de Aragua, correlacionado con la articulación y el reconocimiento de la economía política como instrumento viabilizador para la construcción de la paz. Sean todos cordialmente bienvenidos a este dossier académico-científico intencionado en fortalecer la socialización y cosmovisión del conocimiento cientista. Es pertinente la ocasión de desarrollar una disertación intitulada La dialéctica económica de la Guerra Fría a los paradigmas emergentes del siglo XXI. Es importante, como línea inicial de preconización en el desarrollo de esta disertación, comprender el fortalecimiento de la dialéctica como metódica fundamental en el desarrollo del academicismo científico, apuntalando que desde la propia preconización del pensamiento clásico, la propia construcción de Platón apuntalaba a la dialógica dialéctica como base cardinal en la construcción de la República. Ulteriormente, en el fortalecimiento del pensamiento más cercano al mundo modernista y en apertura al contemporanismo, la propia vertiente filosófica del pensamiento de hombres de la talla de Hegel y del propio Emmanuel Kant apuntalan el fortalecimiento de la dialéctica como esa metódica recurrente que permite, dentro de la universalización o cosmovisión del conocimiento, presentar una tesis o argumentación, una antitesis, contraargumentación, con la pretensión de alcanzar y estructurar síntesis epistemológicas que puedan contribuir en la superación del conocimiento y en la creación prospectiva de nuevos medios de acción y posible intervención en el desarrollo societario. A la par, hacer alusión a la base ontoepistemológica determinante para el desarrollo de esta disertación, como ha de corresponderse a la dialéctica económica de la Guerra Fría, asumiendo la dialéctica económica como esa confrontación de proyectos ideológicos y accionantes económicos que fueron suscitados durante el siglo XX, durante la ocurrencia de la bipolaridad del sistema internacional que predominó quizás entre 1929 a 1990, ocasión en la línea epocal del tiempo en el cual se presentó la colisión del pensamiento de carácter occidental, liberal, preconizado por los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra para su momento, y el pensamiento oriental, fundamentado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que preconizaban, junto a los estados satélites de Europa del Este, la fortaleza del comunismo o la planificación económica como bases estelares de acción e intervención. Es importante reconocer que la economía política supone la forma de acción e intervención del Estado, bien sea mediante una figura de policía administrativa resguardando el ejercicio de las libertades fundamentales de acción económica, o mediante un papel más determinante o restrictivista mediante el control o la planificación económica. Es importante entender que esas realidades determinantes ponderaron en el espectro dialéctico de Oriente y Occidente durante la ocurrencia de la denominada Guerra Fría,
asumiendo en forma determinante que la dialéctica se fundamentaba en que el pensamiento occidental, que tenía como centro de acción a Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra, tomaba como base determinante el liberalismo económico, soportado en las máximas epistemológicas apuntaladas por la escuela clásica de la economía de origen inglés-escocés, tomando como línea preconizante determinante el pensamiento de Adam Smith, padre de la escuela clásica de la economía, que apuntala entre una de sus tantas expresiones en la riqueza de las naciones, apuntalada cercana a 1764, la fortaleza de la propiedad privada productiva, del sistema de mercado, con las variables de oferta y demanda para la mercantilización y comercialización de bienes y servicios, tomando en cuenta que el pensamiento liberal occidental fortalece la descentralización económica, las libertades de los particulares para intervenir en la obtención de las materias primas, la transformación de los insumos en productos y la mercantilización o comercialización de bienes y servicios en la esfera doméstica y en el espectro internacional. A la par, se presentaba en confrontabilidad el pensamiento planificador económico de corte comunista en el mundo de carácter oriental, preconizado, como hemos planteado, por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y los estados satélites de Europa del Este, que toman como base epistemológica para la acción e intervención en la formalización del paradigma económico del manifiesto del Partido Comunista, apuntalado por Carlos Marx, de origen alemán, Federico Engel, de origen francés, mediante la construcción del manifiesto del Partido Comunista de 1848, que plantea una lucha de clases orientada eventualmente hacia una dictadura del proletariado, según la cual el proletariado aplastaría a la burguesía y procedería a la centralización, colectivización o socialización de los factores de producción a manos del Estado, estableciendo la socialización de los factores productivos o la cultura del trueque o intercambio como bases paradigmáticas de acción. Es evidente comprender estas dos bases de carácter ideológica, filosófica y de acción económica ponderaron en la autora ocurrente de la denominada Guerra Fría un pensamiento occidental de carácter liberal que fortalecía la descentralización económica, las libertades de los particulares para poder intervenir en la acción de carácter productiva y comercial, frente a un Oriente de carácter centralizador, controlador, planificador económico, que asumía como determinante el fortalecimiento de la socialización de los agentes productivos y la limitación de las libertades económicas, siendo evidente que la ocurrencia de la denominada Guerra Fría ve sus capítulos estelares en 1985 a 1990, cuando el premier soviético Mikhail Gorbachev debió plantear la perestroika, la reforma en ruso, lo cual debió significar lograr la liberalización o descentralización de los agentes productivos, habida cuenta de las recurrentes colas para adquirir productos que ponderaban en aquel momento en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en los estados satélites de Europa del Este. Realidad esta que conduce necesariamente a la estructura política de acción del sistema soviético a proponer la perestroika, la reforma, la liberación de los procesos productivos intencionados en tratar de redimensionar o fortalecer los paradigmas de acción económico. Evidentemente, esto condujo en el año 90 a la creación de la Comunidad de Estados Independientes
bajo la primacía de la acción del presidente Boris Yeltsin para su momento, evento que fue precedido en 1989 con la revolución de los países de Europa del Este, quienes decidieron virarse de la ultraizquierda comunista a la centroizquierda socialdemocracia para permisar las políticas relacionadas con la propiedad privada productiva y las linealidades de mercado para tratar de fortalecer para aquel momento la acción e intervención de los agentes económicos. Es evidente que la ideología, la historia y la acción económica fueron claramente correlacionadas en el desarrollo y fortalecimiento de la denominada Guerra Fría, que puso en claro y unísono proceso de confrontación al liberalismo descentralizador de Occidente y al comunismo planificador y controlador de Oriente, asumiéndose las líneas claramente diferenciadas entre las radicalidades de los dos modelos económicos. No obstante, es evidente que el paso de la historia universal y la superación del experimento de la Guerra Fría lleva necesariamente a la búsqueda voluntaria y determinante desde los epicentros académicos y de los planos de acción programática de carácter complementaria de modelos emergentes que puedan significar y garantizar la superación de los radicalismos epistémicos, ideológicos y praxeológicos de acción económica, al entender que no se puede propender a la fortaleza de sistemas liberalistas puros que puedan significar posibilidades para pocos y debilidades para muchos, ni tampoco sistemas radicales de planificación económica que puedan significar necesariamente el debilitamiento socioeconómico masivo de la demasía de los habitantes de un Estado nacional. Ante esas realidades, es evidente que el academicismo científico, las líneas ideológicas de intervención y las bases pragmáticas de acciones económicas han debido y deben apuntalarse necesariamente hacia la búsqueda de paradigmas de acción económica emergente que puedan significar a la postre garantizar el fortalecimiento de las libertades individuales y a su vez la justicia social a favor de los grupos económicamente vulnerables, excluidos o debilitados en la prédica y práctica de acción económica. En ese sentido, se ha apuntalado la necesidad de buscar líneas de acción económicas emergentes mediante la denominada economía social de mercado, planteada cercana a 1947 y cuya base medular de acción es pragmatizada incluso por el modelo de Estado-región representado por la Unión Europea, quien ha propendido en forma estructural y secuente a establecer un fortalecimiento de las libertades económicas de los individuos en la misma medida en que se garantizan las mecánicas de acción de una responsabilidad social empresarial, el poder intencionar que los libres agentes económicos puedan contribuir con una inversión social indirecta en favor de los vulnerables y excluidos sociales al generar planes de obras o servicios que puedan traducirse a la postre en el otorgamiento de las políticas de incentivos fiscales de parte de los órganos constituidos del Poder Ejecutivo Nacional. A la par de esto, también comprender la posibilidad emergente de fortalecer líneas estratégicas de acción como los capitalismos de rostro humano que están intencionados en fortalecer la línea de acción de las propiedades privadas productivas, pero con una clara destinación a que la parte determinante de una porción o alícuota del capital también pueda invertirse en favor y aportación de los débiles económicos y sociales para tratar de corregir las discongruencias o las limitantes que el mercado natural pudiese en algún sentido ameritar y representar. Es evidente
que hacer un esfuerzo idealista para comprender cuál debería ser la posible visión económica hacia el siglo XXI nos obliga a revisar y recomprender las bases epistemológicas y praxeológicas de recurrente revisión y sedimentación de acción económica. Es evidente que el mejor modelo económico es el que puede garantizar mayor satisfacción de necesidades y calidad de vida de la gente. Es evidente que debemos superar la concepción de la radicalidad de los modelos económicos que condujeron a esa guerra deshidratada en la Guerra Fría bajo la cosmovisión del realismo político de Hoff, de Kissinger y de Morgenthau para plantear una concepción de un modelo económico que genere riqueza, productividad, calidad de vida y satisfacción de necesidades primarias y secundarias de la ciudadanía. Es fundamental que de base al futuro se cuente con una política económica, con un modelo económico, con una percepción país y sociedad que pueda significar contribuir en la suma y la multiplicación de las unidades productivas, lo que se traduzca en un crecimiento económico positivo, que a su vez se traslade en el mejoramiento de las variables macroeconómicas representadas en el Producto Interno Bruto, en el Producto Neto Bruto, en la demostración de un crecimiento económico que supere al crecimiento demográfico de la población, que signifique la disponibilidad de bienes y servicios en forma variada y diversificada que puedan responder a las necesidades de consumo y uso de diversos sectores de la población, un crecimiento económico positivo, con un apropiado comportamiento de las variables macroeconómicas reflejadas en el Producto Interno y Neto Bruto que permitan a cualquier Estado nacional diversificar sus políticas de exportación, fortalecer sus balanzas comerciales y balanzas de pago en función a ganancias hacia la propia realidad doméstica del Estado nacional. Un modelo económico que pueda significar efectivamente garantizar una tasa de ocupación productiva asertiva al disponer de fuentes de empleo estables, seguras y bien pagadas para la población activa, sea profesionalizada o de esfuerzo manual. Un modelo económico que como consecuencia de la asertividad de la política económica signifique un apropiado comportamiento de las variables macroeconómicas, una baja tasa de inflación, una baja revaluación que signifique el fortalecimiento de la moneda nacional, del poder adquisitivo en favor de la más humilde y recurrente clase trabajadora y profesional. Es decir, se trata de fortalecer desde la cosmovisión de académicos y actantes estatales la propositividad de un modelo económico que, combinando las bases epistemológicas tradicionales, se traduzca no solo en ideología, sino en una relación causalista de teoría a la práctica que signifique un fortalecimiento y mejoramiento continuado del comportamiento de las variables macroeconómicas, que a la postre también signifique un mejoramiento de la calidad de vida de los microsujetos representados en la familia como unidad económica de consumo y en la empresa como unidad económica de producción, en un circuito económicamente abierto que genera riqueza, redistribuye riqueza y brinda oportunidades de inclusión social e histórica en favor de los que pocos puedan ostentar. Se trata entonces de que académicos y estadistas, en función a las bases lógicas de las ciencias económicas, a los antecedentes de la historia universal y al reconocimiento de la epistemología clara y estructural de las ciencias económicas, puedan proponer desde la política normativa y la política de acción económica el modelo que garantice más riqueza,
más redistribución de la riqueza, más poder adquisitivo a la clase trabajadora, más posibilidad de generar ese crecimiento económico positivo que en forma acelerado y vertiginoso se convierte en el precedente de cualquier modelo de desarrollismo económico a lo largo y ancho de la orbe planetaria. Se está llamado desde el academicismo societario y desde la acción estatal a preconizar con base racionalista e idealista de cara al futuro el fortalecimiento de un consistente, apropiado y conveniente modelo económico que garantice las libertades ciudadanas, pero que a su vez preconice el fortalecimiento de la justicia social, de la inclusión histórica, que permita honrar la deuda social, convertir a la clase pobre en media fortalecida, viendo hacia la clase alta, producto del éxito teórico y pragmático de una política económica, de un modelo económico que está dispuesto a transformar la composición estructural de las clases socioeconómicas de cualquier Estado nacional. Es determinante comprender que los académicos y estudiosos deben ser partes de un proceso recurrente de revisión de las bases epistemológicas, de las realidades históricas, de los antecedentes preconizados, porque es conveniente comprender que en el academicismo científico se hace necesario discernir el pasado para poder comprender el presente y reinventar el futuro. Es determinante que los paradigmas económicos emergentes del siglo XXI tengan como norte determinante garantizar la calidad de vida de la población mediante decisiones ágiles, pertinentes y eficientes que, fundamentadas en la política económica del Poder Ejecutivo de cualquier Estado nacional, signifique el fortalecimiento de una política monetaria, fiscal, cambiaria, productiva y social que en veces se traduzca en el mejoramiento cual y cuantitativo de la calidad de vida de la población, que a final de cuentas es el verdadero protagonista de la historia y los destinos del tiempo. Es importante que asumamos que la economía política, la economía del Estado, que tome en consideración la participación estratégica del Estado en la acción económica, sea por descentralización o centralización económica, debe fundamentarse en el diagnóstico de las necesidades estructurales de la población, de esa multiplicidad de desequilibrios que han de justificar la creación de los medios, de los bienes y servicios que con grado de utilidad deban traducirse en la satisfacción de las necesidades de la población, en la posibilidad de que a futuro necesidades fundamentales y de segundo orden puedan ser efectivamente garantizadas por cualquier ciudadano de la población de cualquier Estado nacional del orbe planetario. Es determinante, entonces, que la economía, la ciencia del Estado relacionada con la producción de medios y servicios, la generación de recursos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, la generación de fuentes de empleo estables y seguras, pase hacia el centrismo de las visiones posibles que permitan conjuntar, concentrar premisas básicas y establecer a partir de ello la formulación de elementos integradores que puedan significar el fortalecimiento de la calidad de vida de la población, la generación y redistribución de la riqueza, el estímulo de agentes productivos, el estímulo mediante seguridad jurídica y económica que garantice sumar y multiplicar, jamás restar o dividir agentes productivos. Una seguridad jurídica y una seguridad económica que signifique fundamentalmente construir de base al futuro sistemas económicos con unidades productivas y productos que superen en forma vertiginosa al crecimiento demográfico de la población. Es conveniente entender que en forma complementaria
Las realidades económicas también deben vincularse a los criterios de sustentabilidad y sostenibilidad, algunos planteados por Brundtland en 1960, la posibilidad de contar con potencialidades que puedan servir para generar bienes y servicios para satisfacer las necesidades de las poblaciones presentes y disponer de reservorios útiles para garantizar bienes y servicios para la eventual satisfacción de necesidades de las generaciones futuras. Es importante entender que la fortaleza del proceso de evolución económica debe involucrar sinérgicamente la consolidación de elementos de carácter ambiental, social y productivo, al punto que el equilibrio en el aprovechamiento y mejoramiento de las tres variables mencionadas puedan significar evolución y trascendencia en la creación de los ritmos de expectativas de calidad de vida de la población. Es evidente que estamos llamados a superar el realismo político planteado durante la Guerra Fría entre el liberalismo puro occidental y la planificación comunista pura oriental para ascender hacia la búsqueda centrífuga, centrista de posibles paradigmas económicos de acción emergente que garanticen libertades humanizadas, libertades individuales con un sentido ético de responsabilidad social empresarial y el garantismo de propiedades sociales o colectivas que en forma complementaria a los agentes privados productivos contribuyan a la diversificación del aparato productivo, a las posibilidades de desenclave, desatrofiamiento, para que se pueda generar en perspectiva hacia futuro ejercicios económicos en los cuales el debido comportamiento de la tasa de crecimiento, de la tasa del Producto Interno y Neto Bruto se traduzcan en calidad de vida de la población, que la posibilidad de que un crecimiento económico acelerado supere la expectativa de consumo y uso y se logre una deflación o una estabilización de precios y tarifas que a la postre se traduzca en el fortalecimiento del poder adquisitivo en favor de los que menos ingresos o posibilidades económicas pudieran ostentar. Señores académicos, acompañantes societarios, el esfuerzo de construir la economía del futuro requiere a su vez de una economía del conocimiento, como indicaría el gran estadista y académico Peter Drucker, el conocimiento es poder. Se hace necesario de cara al futuro para complementar los paradigmas de acción y de construcción económica, invertir en intelectualización, en la creación de medios modernos, sofisticados, que puedan contribuir a que un Estado nacional, diversificando sus balanzas de pago, sus políticas comerciales, pueda diversificar su impacto ante las acciones de mercantilización internacional y fortalecer regularmente sus nuevos ecosistemas de posicionamiento y acción económica en un mundo más abierto, más dinámico y más incluyente en sus bases estructurales. Para quienes llevamos las responsabilidades en la Universidad Bicentenaria de Aragua, desde las coordinaciones de las líneas de investigación, se convierte en un epicentro determinante reconocer la base estructural de la acción política y económica con un tinte académico-científico que nos convoca a entender el pasado, reflexionar el presente y en función a la matriz FODA del ayer, proponernos a reinventar y rehacer el futuro. Señores, señoras académicos, muchísimas gracias por su directa atención y esperemos ser copartícipes de un proceso asertivo de socialización, colaboración y empoderamiento del conocimiento para buscar hacia el futuro nuevos ejes de acción económica, racionales, humanos, sostenibles y justos que tengan
como teleología superior, garantizar la calidad de vida de los ciudadanos de a pie en un futuro que sonría a su favor en función a una economía social, humana, incluyente y justa. Muchísimas gracias por su directa atención.